Temperatura es una magnitud que mide el nivel térmico o calor que un cuerpo posee. Toda sustancia en determinado estado de agregación, ya sea sólido, líquido o gaseoso, está constituida por moléculas que se encuentran en continuo movimiento. La suma de energías de todas las moléculas del cuerpo se conoce como energía térmica. Diferentes instrumentos para la medición de temperatura, como el termómetro de vidrio, se basa en la propiedad que tienen los líquidos en dilatarse al aumentar la temperatura. Consiste en un depósito de vidrio donde se almacena mercurio, pentano o alcohol, el cual está unido a un capilar de vidrio. Bimetálico. Se basan en el distinto coeficiente de dilatación de dos metales diferentes, tales como el latón, monel o acero. Un termómetro bimetálico contiene pocas partes móviles, solo la aguja indicadora sujeta al extremo libre de la espiral o de la hélice y el propio elemento bimetálico. No hay engranajes que exijan un mantenimiento. La precisión es de más o menos 1%. El termómetro de bulbo consiste esencialmente en un tubo conectado por un capilar o una espiral. Cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el líquido en el bulbo se expande y la espiral tiende a desenrollarse, moviendo la aguja sobre la escala para indicar la elevación de la temperatura dentro del bulbo. Instrumentos de medición como pirómetros. Los pirómetros están especialmente indicados para aplicaciones en las que no se pueden utilizar los sensores convencionales. Este es el caso de objetos en movimiento o lugares de medición donde se requiera una medición sin contacto debido a posibles contaminaciones u otras influencias negativas. Bueno, ahora vamos a conocer qué cosa es la presión. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una determinada área. Existen varios tipos de presión y las principales son la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión absoluta. Las unidades en que se mide la presión son la atmósfera, pascales, bares y milímetros de mercurio. Ahora vamos a hacer un experimento para conocer un poco más de qué cosa es la presión. Tenemos por un lado cierta cantidad de chinches y por el otro lado solamente un chinche. Y tenemos un globo. Vamos a ver en cuál de estos lados se revienta el globo más rápido. Vemos que al ejercer la presión sobre donde están cierta cantidad de chinches, el globo no se revienta fácilmente. Pero ahora vamos a ver cuando lo aplicamos por acá. Y vemos que el globo sí se reventó. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando aplicamos el globo a donde están varios chinches, la presión se distribuye por todos los chinches, haciendo que la presión se disminuya. Pero cuando lo aplicamos sobre solamente un chinche, la presión se concentra solamente en este chinche, específicamente en la punta, haciendo que el globo se reviente. Esto también quiere decir que a mayor área la presión es más pequeña y a una menor área la presión es más grande. Bien, nivel. Para entender un poco más de lo que es nivel, es usado para obtener la información de cuánto producto se almacena en un recipiente o una vasija. También es usado para la seguridad de las plantas. Bueno, tenemos dos tipos de nivel de medición, el directo e indirecto. En el directo tenemos flotadores, desplazamientos, sondas, mirillas. Sondas es la plumilla que sube y baja constantemente. El desplazamiento, su interruptor tiene rango limitado y tiene empuje de fuerza. En flotadores, su acoplamiento es magnético y mecánico. Su mantenimiento es constante. Y en las mirillas, tiene una regla de visor de nivel y magnéticos. En lo que es tipo de nivel de medición indirecto tenemos la presión hidrostática, que viene a ser cuánto la presión o fuerza da cuánto de la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Esto quiere decir que es la rama de la mecánica que se especializa en el equilibrio de los fluidos. Tenemos también eléctrica. Eléctrica tiene conductivos, capacitivos, vibración y ondas sonoras y radioactivos. Y balanza es la carga de señal. Medición de flujo. ¿Qué es un fluido? Un fluido es el conjunto de partículas que tienen como capacidad deslizarse fácilmente o fluir. Unidad de medida del flujo. En el sistema internacional está dado por metros cúbicos sobre hora, en flujo volumétrico y en flujo másico en kilogramos por hora. Tipos de medidores. Tenemos los medidores que basan su funcionamiento en la caída de presión o presión diferencial, como es la placa de orificio, el tubo de Pitot y el tubo de Venturi. Asimismo tenemos los que basan su funcionamiento hallando la velocidad de movimiento de una turbina. También tenemos los rotámetros, que básicamente es un flotador que cambia de posición proporcionalmente al volumen de fluido. Y tenemos los medidores de Coriolis,
que son los tubos en U elásticos que se deforman con la masa del fluido. Por otro lado tenemos los medidores que usan sensores. En primer lugar tenemos los electromagnéticos. Estos no generan caídas de presión, sin embargo necesitan o requieren de una conductividad del fluido. Tenemos los medidores vórtex. Como su nombre lo dice, miden la frecuencia de los vórtices producidos para hallar la velocidad del fluido. Y por último, los medidores de ultrasonido, que estos más son usados para fluidos contaminados o líquidos corrosivos.